una serie llamada Tu Presencia Primero. Ese es el texto base y yo quiero que lo leamos como iglesia a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Creo que eso es clave. Diga conmigo: tu presencia primero. Y hoy quiero, dentro de esta serie, tener el primer tema que he titulado de la unción al tormento. De la unción al tormento. Las Sagradas Escrituras en Primera de Samuel nos señalan que eso va a ser una prédica dentro de la serie, como el pueblo de Israel, la nación de Israel, perdió lo más preciado, que era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero en esa pérdida Dios levanta a un joven llamado Samuel. Se levanta como un profeta, sacerdote para la nación de Israel. Y después de que el Señor lo lleva a un alto lugar de estima, la nación comienza a pedir un rey. Y ellos quieren parecerse a las demás naciones y le dicen a Samuel: está bien hasta el momento el gobierno teocrático, pero ahora queremos un gobierno monárquico. Queremos pasar a tener un hombre presencial, un rey que nos dirija. Es de esa petición donde Dios elige a un hombre llamado Saúl para ser el primer rey de Israel. Saúl gobierna en Israel 40 años como rey en esta nación. Este hombre es ungido por Dios, separado por Dios. Fue Dios quien lo señaló. Claro está que fue una petición del pueblo, pero fue Dios el que lo eligió. Saúl fue rey por elección divina. Dios eligió a Saúl porque el pueblo lo pide. Y Saúl tenía toda la oportunidad, tenía toda la capacidad para ser un hombre, un instrumento poderoso en las manos de Dios. Quiero decirle a todos los que estamos aquí en esta noche que usted y yo tenemos toda la oportunidad, tenemos todo el potencial para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Saúl lo tuvo, tenía la oportunidad de ser un instrumento potente en la mano de Dios. Hablando de las características físicas de Saúl, la Biblia nos dice que él era alto, apuesto y parecía ser el ideal para liderar la nación de Israel. En Primera de Samuel capítulo 9, el versículo 2 dice: su hijo Saúl, recuerde que su padre se llamaba Cis, y dice la escritura: su hijo Saúl era un hombre más apuesto en Israel. Era un bombonazo. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros de este varón. Así que Saúl se levantaba y era un tipo alto, hermoso, como el hombre que muchas mujeres le están pidiendo aquí al Señor, que están orando por él. El tipo era lindo. El tipo por donde pasaban las muchachas de Israel decían: ¡ay! Era el hombre prototipo para muchos y para muchas. Y en 1 de Samuel 9:15 dice la palabra: ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará mi pueblo. Recuerde que este mensaje lo hemos titulado de la unción al tormento. Saúl tenía un futuro brillante. Fue ungido por el profeta Samuel, respaldado por el Espíritu de Dios, representado y presentado al pueblo con honor. Sin embargo, la historia de Saúl no termina en victoria, sino en una tragedia. La pregunta que yo me hacía cuando preparaba este mensaje es: ¿cómo alguien tan bendecido, cómo alguien que Dios destinó un futuro brillante, es un hombre que termina atormentado?
consumido por la amargura, por el tormento, la inseguridad, la envidia y la derrota. El ser elegido por Dios no nos garantiza que terminemos bien, porque somos elegidos por Dios, pero la elección está ligada a la obediencia a los mandatos que el Señor nos ha entregado. El principio que encontramos acá es un principio hermoso en la vida de Saúl. Es un hombre con un privilegio para que él pueda llevar la nación a un punto muy alto. Pero el corazón de desobediencia de Saúl lo lleva a descarrilarse, a desviarse de la unción que el Señor había derramado en su vida. Así que recuerde que Saúl fue elegido por Dios. ¿Cuántos de los que están acá creen que fueron llamados por Dios? Fuimos elegidos por Dios, pero ahora viene la obediencia para nosotros seguir caminando en ese propósito divino al que el Señor nos ha llamado. No estoy hablando para ser salvo. El que fue salvo ya recibió a Cristo en su corazón y la gracia del Señor fue derramado en su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora lo que tenemos es una vida de obediencia, caminando en el llamado y en el propósito de Dios. Tú tienes un futuro brillante en las manos de Dios, aun cuando el mundo hoy está lleno de tantas sombras. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero el Señor dice: sobre ti amanecerá el sol de justicia. Pero hay un futuro, un propósito prediseñado, preordenado, para que tú y yo caminemos por él y recibamos esa consigna y andemos en obediencia. Se lo repito, ¿cuántos de los que están acá sienten que fueron llamados por Dios? Ahora a ese llamado se le debe responder ¿con qué? Con obediencia. La unción capacita, pero no suple el carácter. Se lo voy a repetir. La unción capacita, pero la unción no va a suplir el carácter. Dice en 1 Samuel capítulo 10 que Samuel fue ungido. El Espíritu de Dios vino sobre él. Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel y la posesión más preciada para el Señor. La unción viene a nuestras vidas, el ser ungidos, el ser separados para el Señor, pero esto no va a reemplazar el carácter que debemos desarrollar por medio del Espíritu Santo. Me estoy haciendo entender. Es decir, hay gente que le gusta temblar, caerse, chapalear, pero hay gente que es mentirosa, chismosa. Hay gente que su carácter no ha sido transformado, porque la gente cree que solo es el momento de la emoción, pero no es la emoción, es el transformar de nuestras vidas en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego Samuel dijo al pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: que viva el rey. En ese momento el profeta Samuel le dice a este varón: el Espíritu de Dios vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Ojo, fue ungido, profetizó. Serás transformado en una persona diferente. Entonces, después de que sucedan estas señales, haz todo o haz lo que debas de hacer, porque Dios estará contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Saúl profetizó. Saúl fue lleno de valor y recibió una presencia del Espíritu de Dios, pero su carácter estaba en un proceso de ser moldeado como el suyo y como el mío. Entonces no es solo la unción, es el carácter de Cristo en nosotros los que nos van a sostener. El don que el Señor nos ha entregado nos permitirá ir tan lejos como nuestro carácter lo permita. Le echamos la culpa a Dios, que Dios no me respalda, que Dios no hizo. No se trata de Dios. Dios ya te llamó, Dios te ungió, pero hay cosas que usted y yo tenemos que romper. Hay cosas que usted y yo tenemos que alejarnos de ella, aún de relaciones de amistades, aún de noviazgos, aún de personas, porque eso afecta el carácter. Una cosa es la unción y otra cosa muy diferente es el carácter en la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Yo creo que por ahí vamos bien, amén. Recordemos que el Espíritu Santo puede capacitarnos para la obra, puede capacitarnos para servirle, pero el carácter se va a desarrollar a través de la obediencia diaria. Por eso el apóstol Pablo dice: yo muero cada día, yo muero todos los días, yo muero todos los días. Aquí hay gente que lleva 60 años, 50 años, 40 años en el evangelio, y después de 40 años se ha llegado a la conclusión: todos los días me toca morir, todos los días me toca sujetar mi carácter a Cristo, porque si no sujeto mis pasiones y mi carácter a Cristo, voy a terminar totalmente descarrilado. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Saúl fue ungido por el Señor, comenzó él a respaldarlos, vino la unción de Dios sobre él. Pero esto no se trata de un retiro espiritual, no se termina de haber terminado sanidad 1, sanidad 2 y hacer doctrina. Esto se trata de todos los días, porque hay un enemigo en contra de nosotros que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay uno que está con nosotros, y es el león de la tribu de Judá, y por eso usted y yo tenemos que estar habitando a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que todos los días hay luchas, todos los días hay batallas, todos los días hay situaciones por enfrentar, ansiedades, tristezas, dolores, pérdidas, inseguridades, situaciones que nos rodean. Pero tenemos que depender de la presencia de Dios como el primer día. Por eso yo he encontrado creyentes que le dicen a otro: ay, usted está en el primer amor, usted que va a todos los cultos está en el primer amor. Eso se le pasa. El primer amor nunca se debiera de ir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál fue el reclamo que Dios hizo a la iglesia por allá en Apocalipsis? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El amor por Dios debe permanecer, esa unción fresca y la obediencia continua es la que nos va a garantizar el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Porque si Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, entonces el cumplimiento de Dios no está sobre nosotros, nos está manifestando esa promesa. Saúl comienza un reinado en mucha victoria. De hecho, dice la escritura que eso es una prédica aparte, el momento que él venció al rey Naas de los amonitas. Él lo enfrenta, y cuando lo enfrenta es una de las victorias tempranas que Saúl tiene a derrotar al rey de los amonitas. El tipo está feliz, la mano de Dios está sobre su vida. Pero a medida que él avanzaba en el gobierno, en la posición, su corazón se comenzó a independizar y comenzó a depender más del don personal que tenía que de la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Él se comenzó a independizar, empezó tímido. De hecho, dice la escritura que cuando Samuel lo iba a presentar al pueblo, el tipo se escondió. Estaba metido por allá detrás de las valijas, estaba escondido detrás de las rocas, estaba escondido porque tenía temor de que lo presentaran como rey de Israel. Pero el ungido que Dios había separado tenía un futuro brillante. Tienes y tengo un futuro brillante en las manos de Dios. Pero si venimos a la mano del Señor y somos obedientes a Él, vamos a ver su gracia. Si no, vendrán situaciones tormentosas a nuestras vidas. Que el Señor nos libre de esos tormentos. ¿Cuántos dicen amén? No va a librar, pero toca la obediencia. Así que Saúl comienza a tener victorias. Esto le pasa al creyente, comienza a ver que Dios lo unge, Dios lo llama, lo está bendiciendo, los negocios se le dan, las puertas se abren, el ministerio se está dando, y comenzamos a entrar en una autoconfianza e independencia de Dios. Y creemos que lo que hacemos, lo hacemos porque lo hacemos nosotros, o porque es nuestra fuerza, porque es nuestra mano, porque es nuestra inteligencia, nuestro intelecto. Y Saúl comenzó a independizarse de la presencia de Dios. Lo primero que ocurre en Saúl, encuentro en la escritura, es que él perdió la sensibilidad espiritual y se volvió impaciente. Se lo repito, Saúl perdió la sensibilidad espiritual y se volvió impaciente. En primera de Samuel, el capítulo 13, el versículo 8 al 14, dice que Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres estaban temblando de miedo. El contexto es que ellos van a salir a la guerra.
Sus enemigos vienen con miles de personas. Él se prepara con unos miles, pero a medida que están saliendo a la guerra, tiene que esperar que venga un hombre llamado Samuel para que haga un sacrificio. Recuerde que Samuel era profeta y era sacerdote, y sin ese sacrificio él no debía salir a la guerra. Y él estaba desesperado. ¿Y por qué no viene Samuel? ¿Por qué no llega Samuel? La ansiedad lo estaba tomando. La sensibilidad espiritual se comenzó a apartar y llega en una impaciencia a tal punto que han pasado 7 días. Y a los 7 días se le está disertando el pueblo y él dice: yo tengo que hacer algo. Así que él no se aguantó y él mismo levantó el sacrificio y dijo: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Y precisamente cuando Saúl hace esto, llegó el hombre de Dios, Samuel, y le dice: ¿qué has hecho? Y él le dijo: es que usted se demoró mucho. Estamos aquí con los guerreros que nos quieren matar. De la nación se me están devolviendo a la casa. A mí me tocó acelerar el proceso del sacrificio. Recuerde que un rey no podía hacer sacrificio, porque no era una labor de rey, era una labor sacerdotal. La respuesta del hombre de Dios es: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Es que tú no llegabas. Él le dice: ¿qué tontería has hecho, Samuel? Saúl, ¿qué tontería has hecho? Te adelantaste, fuiste impaciente, te faltó sensibilidad espiritual. Esto aplicándolo a nuestra vida. Quien no escucha ni espera en Dios empieza a tomar decisiones carnales. Y esa tarea no le correspondía a Saúl, le correspondía al sacerdote, en este caso a Samuel. Saúl usurpó el lugar que había sido delegado a otro hombre, a otro oficio, al oficio del sacerdote. Así que las buenas intenciones no le alcanzaron a Saúl para un tema de sensibilidad espiritual. Y yo quisiera llamar a esta tarea que él usurpa, darle el nombre que él tomó el lugar de la asignación que no le pertenecía a él, y terminó tratando de ejecutar la asignación de otro hombre. ¿Cuántas veces creemos que Dios acepta todo lo que hagamos para Dios y lo ponemos en nombre de Dios, pensando que pasando por encima del que sea y como sea lo estoy haciendo para Dios, y no respetamos la autoridad que Dios ha puesto en alguna área de nuestras vidas? Saúl se debía someter a la unción del sacerdote y no podía tomar la asignación divina de Saúl y pasar por encima. Esto es lo que nos pasa a nosotros, llamados por Dios, ungidos por Dios, pero comenzamos a volvernos insensibles espiritualmente. Saúl usurpa el lugar que se le había entregado al sacerdote. Y en el versículo 14, Samuel le dice: ahora tu reino no será duradero. Lo que Dios te había prometido que te iba a dar ya no va a ser duradero. La fe es probada en la espera. Cuando actuamos sin dirección de Dios, acortamos la herencia espiritual que el Señor nos quiere entregar. ¿Cuántas veces usted dice: es que yo estoy esperando que Dios me entregue esto, pero me voy a mover por otro lado porque no puedo aguantar más? O si estás en la iglesia y alguien está próximo a orar por ti o está ministrando tu vida: no, es que no es como el pastor lo hace, yo lo sé hacer mejor. No es como el mentor lo hace, yo lo voy a hacer de otra manera. Dios a los que elige les prueba la obediencia. Y no trate de hacer para Dios cosas por encima de la autoridad delegada. Eso no tiene sentido. Lo estoy haciendo para Dios por encima del que sea. Y si es paisa, y de malas. Pero Dios no ve bien eso. Dios está probando en nosotros paciencia. Dios está esperando en nosotros que dejemos que Él actúe en el tiempo que Él quiere actuar. Aunque el ejército parezca que se está desbaratando, el Señor dice: tranquilo, que yo soy el que peleo por ti, porque no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios a los que escoge nos prueba la obediencia. Diga conmigo: ay, ay, ay. Dios nos prueba la obediencia. Dios nos dice: no haga eso.
Dicen que no me aguanto. Y terminamos haciendo lo incorrecto. El Señor está probando la obediencia. ¿Qué tal si usted le pone a su hijo un dulce en la casa y le dice: aquí le voy a poner, no sé, un yogur, lo que más le gusta a los niños, los dulces? Se lo destapa y le dice: espero que ahorita que venga esté quietico lo que está acá, no se lo va a comer. Y usted sienta al niño ahí. De hecho hay un experimento social. Ponen a unos niños frente a unos helados muy provocativos y el psicólogo le dice: no deben tocarlos hasta que yo vuelva. Y se los ponen ahí y los niños comienzan. Y así somos nosotros. Y están los niños ahí desesperados. Otros se toman la leche y cuando entra el psicólogo tienen el bozo de leche y les dice: ¿tomaron algo? Y los niños: no, no tomamos nada. ¿Sabe que Dios prueba en todos los que estamos acá, empezando de tarima para abajo, empezando por nosotros? Diga conmigo: la obediencia, sensibilidad espiritual, entender los tiempos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este tipo no lo entendió. Y él dijo: lo hace Samuel, lo hago yo. Al final yo soy el chacho de la película. Yo soy el rey de Israel y hago lo que se me da la bendita voluntad. Y el tipo va y hace lo incorrecto. Saúl pierde la sensibilidad espiritual, pero fue escogido por Dios. Su orgullo lo hizo desobedecer tras vez, tras vez, tras vez. Una ocasión vino el hombre de Dios y le dijo: el Señor dice: ve a la nación de Amalek y destruye todo lo que tienes. Destruye las vacas, destruye todo lo que hay en ese lugar, porque es anatema para con Dios. Y el hombre Saúl se va para ese lugar. Y cuando llega ve unas vacas gordas y dice: pero de aquí puede salir buena leche, puede salir buena carne. Esta pongámosla para allá. Otro animalito se ve muy provocativo, córralo para allá. Y se lleva todas las ovejas, vacas para su casa. Y cuando llega, el hombre de Dios le dice: Saúl, ¿hiciste como te dije? Y le dijo: claro, cumplí la orden del Señor. Y le dice el hombre del Señor, le dice el sacerdote: ¿y qué es este balido de ovejas y de vacas que estoy escuchando? Y él dice: ¿cuáles? Y por allá las ovejas, las vacas, mu. ¿Cómo hacen las vacas? Como la vaca, mu. Y él decía: no, yo no escucho. Sí, estoy escuchando vacas. No, es que el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de hecho las hemos traído para ofrecerlas al Señor tu Dios. El orgullo espiritual lleva a pensar que uno puede mejorar las instrucciones de Dios. Diga conmigo: ay, ay, ay. Uy, hasta me asusté yo. Ay, Dios mío. El orgullo espiritual nos lleva a pensar que nosotros podemos hacer mejor lo que Dios nos está diciendo. Y Dios le dice: no es por ahí. Pero usted dice: yo no lo veo tan mal. Si el Señor le está diciendo: apártese, apártese. Si el Señor le está diciendo: corte. Es mejor que le duela ya a que le duele un poquito más adelante. Es mejor romper situaciones hoy a tener consecuencias lamentables mañana. Esta palabra es para alguien en esta noche y esa empieza para mí. El Señor me está recordando que la desobediencia no será grata para mi vida, pero que si puedo escuchar la voz del Señor, andaré por caminos de deleite. Y yo quiero esos caminos para mí y para la iglesia. El camino, caminos de verdad, caminos de bendición, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son fin de muerte. Pero los caminos de Dios es en los que usted y yo seremos pastoreados por Él mismo. Cuando Dios nos diga algo y si esto no tiene sentido, pero Dios me dijo, entonces esto va a terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? No tenga sentido. Samuel le dice a este hombre: porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, Samuel le dijo: brujo hechicero. Pero ¿cómo que brujo hechicero? Sí, el que es desobediente, el que es rebelde es igual a un hechicero, dice la escritura. Y la Biblia dice que los hechiceros no entran al reino de los cielos. Dice: yo nunca he visitado una bruja, yo nunca he visitado un hechicero. Pero el Señor dice que el que es rebelde es como el hechicero. Es una persona que está cargando esa misma responsabilidad espiritual.
La rebelión espiritual no es ligera delante de Dios. Es como la brujería, porque coloca la voluntad humana sobre la voluntad divina. La rebelión es como el pecado de adivinación. Escúcheme, porque antes de salir esta noche a este lugar tenemos que salir incómodos. Yo le puse la silla para que esté cómodo, para que salga incómodo. También cojinada, porque cada culto no debe salirnos nosotros. Uy, tan bacana la iglesia. Uy, eso tan chévere, las luces, eso es bacano como brincamos. Hoy tenemos que salir preocupados y con una preocupación santa, que nosotros podamos tener con claridad que hoy nos va a tocar cortar con algo y ser obedientes. ¿Hasta cuándo va a decir el Señor lo mismo? ¿Qué acciones hay que hacer mañana? ¿Qué acciones hay que hacer pasado mañana? ¿Qué acciones hay que hacer hoy? ¿Cuánto más? Eso se llama rebeldía. Disfrácelo como lo disfrace, háblelo como lo hable. Si usted y yo no estamos obedeciendo a algo que ya sabemos que el Señor nos está pidiendo, somos unos hechiceros delante de la presencia de Dios. Yo voy a ver quién me saca ahorita de aquí para que me dejen salir en tranquilidad. Según este pasaje bíblico, yo le estoy diciendo que tenemos un futuro brillante, que tenemos un futuro de bendición, pero que al rebelde Dios lo cataloga de adivino y de hechicero. La rebelión espiritual no es ligera delante de Dios. Su orgullo lo hizo desobedecer vez tras vez. Siguiente punto: rechazó la corrección profética. Una persona llamada por Dios debe permitir que alguien lo corrija. Que uno que lo coge, que yo el pastor de la iglesia. ¿Usted qué me va a decir a mí? Cuando usted venía, yo iba. Cuando usted iba, yo ya volaba. Cuando usted volaba, yo iba en cohete. No nos dejamos corregir. Creo que lo sabemos todas. Y la vida espiritual, yo le estoy hablando de la vida en la carne, le estoy hablando de la vida en el espíritu. Uno tiene que permitir gente que le diga: eso no está bien. Yo le estoy hablando del criticón. Le estoy hablando a alguien con autoridad espiritual que te diga: yo estoy aquí para bendecirte, pero lo que estás haciendo no trae bendición a tu vida. Endereza los pasos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que a la gente le gusta que le digan que va a tener casa y carro, pero no le gusta que le digan que se tiene que arrepentir del pecado. ¿Sí o no? A la gente le gusta que le digan que va a tener un futuro brillante y que todas las deudas que tiene se te van. Pero a la gente, no los de esta iglesia, le estoy diciendo que eso pasa en Turquía. En esa iglesia que yo estuve este fin de semana ya son así. Aquí no. Esa gente por allá no les gusta que les digan que deben de tener cambios de transformación y que no les guste aceptar la palabra. Si usted tiene que crecer en el Señor, debe aceptar la corrección que viene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es que uno tiene gente que lo quiere y le aplaude mientras no les diga nada. Pero cuando usted le dice: mire, eso que está haciendo no está bien, me voy de la iglesia. Es más, me vuelvo para la Santa Madre Iglesia. Se enojan porque no se quieren dejar corregir. En otra iglesia, allá sí me voy, allá nadie me conoce y voy a empezar mi vida, porque este mentor y este líder, eres un rebelde y donde quiera que vayas vas a llevar esa rebeldía. Pobre pastor, el nuevo que vas a tener, que le vas a poner mucho trabajo. Y el próximo líder que vas a tener, y llega a la iglesia con la carita de: aquí llegan, vengo maltratado. Y yo digo: ay, Señor, desenmascara a este demonio ahora mismo. Ese pastor de donde yo vengo me maltrataba. Pero cuando usted conoce a ese hermano, está más poseído que el endemoniado gadareno. No le gusta la corrección. ¿Cuántos quieren la corrección? Pero creo que la corrección no nos agrada, pero nos ayuda a crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? O usted ve que su hijo se goza cuando usted lo corrige. ¡Woohoo! Tira a la puerta, se mete en la pieza y dice que necesita su independencia y no compra ni el papel higiénico para estar en la casa.
y no quiere salir. Es su gobierno, él reina, es el rey Saúl en esa habitación. Pero sáquelo y dígale que le va a comprarle una Play 4, que lo va a conectar a internet todo el día, que le va a poner la internet de China, que ya no estamos en 5G sino el 10G, que le baja una película en 20 segundos. Ahí está el chino feliz. Corríjalo y dígale: guarde ese aparato electrónico. No, me falta un mundo, me falta un mundo, me falta un mundo. Cierre Fortnite, acabe con eso. Me estás abarcando la vida. Te voy a denunciar a bienestar familiar, porque él no se quiere dejar corregir. Hay hijos que han llamado a la policía porque el papá les está corrigiendo. No estoy hablando de maltrato, quizá puede haber la ocasión que hay un maltrato tan bestial que tienes que llamar a la policía. Pero el padre o la madre está haciendo una corrección y ya el muchacho se está quejando en ese otro lugar, diciendo: me maltratan, me están haciendo daño. Pero te quiero decir, si no eres corregido, eres un bastardo. Porque la Biblia dice que el hijo que no se deja corregir es un bastardo, y Dios no tiene bastardos, Dios tiene hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando el Señor nos instruye con la palabra, tenemos que dejar que fluya la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Samuel lo confronta y le dice: ¿usted qué hizo? Y le dijo: no, yo hice la voluntad de Dios. Y le dijo: no, usted no hizo eso. Usted hizo lo que usted quiso hacer. Y él dijo: no fui yo, fue el pueblo. Y él le dijo: va a venir un juicio sobre tu vida. ¿Qué has hecho, loco? ¿Por qué hiciste esto? Y él dijo: bueno, ya la embarré, pero hónreme ante el pueblo. Cuando uno no quiere crecer, sino que quiere la honra ante las personas, tú no tienes la honra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que le importa más la imagen personal a que vea que tiene un error, un área para crecer en su vida. Queda claro, dice Pablo a los Gálatas, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si usted quiere ser un siervo de Cristo o una sierva de Cristo, fuera de la religión, claro está, del legalismo y de la crítica a los demás, sino en una sana doctrina, en una sana enseñanza, va a haber gente que no te va a querer. Va a haber gente que no te va a querer. Entonces usted no puede buscar la complacencia de todos. El domingo están viniendo aquí ¿cuántas personas? Cientos de personas. ¿Usted cree que todos están felices? Algunos vienen felices y otros se van infelices cuando escuchan la palabra y dicen: no, es que yo no me quiero dejar corregir. Pues le quiero decir, tengo que predicarle la palabra, porque si yo no le predico la palabra, entonces nos vamos rumbo al infierno, usted y el predicador. Y en el infierno, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay salida de ese lugar. Hay un lugar de eterna condenación. La palabra de Dios es viva y eficaz, y no podemos buscar la complacencia de los hombres, sino el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tener contenta a la gente, complicadito, complicadito. ¿Cuántos han tenido aquí discípulos? Con tenerlos a todos contentos es difícil, es complejo. Muchos no van a querer lo que tú estás enseñando. Continuemos. Entonces el tipo empezó en una desobediencia, una insensibilidad espiritual, y llegó un momento, lo trágico. Aquí está el corazón de esta serie: tu presencia primero. Lo trágico en la vida de Saúl es que el Espíritu de Dios se fue. Un día el Espíritu de Dios se fue. Aquí comienza el verdadero tormento en la vida del ungido. De la unción a la tormenta, de la unción al tormento. Muchos fueron separados por Dios, ungidos por Dios para un destino brillante, pero la desobediencia está trayendo tormento a tu vida. Y hoy el Padre que te ama tanto te dice: hijo, hija, no tienes por qué estar atormentado o atormentada. Ven a los brazos del Padre y yo te voy a recibir, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar. Pero no sigas resistiendo a Dios, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu de Dios se fue. Qué triste cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Si el Espíritu se va de nuestras vidas, apaguemos y vámonos ya. No hay nada que hacer aquí. Si el Espíritu de Dios se va sobre ti, ya no hay nada que hacer.
Si el Espíritu de Dios se va de un pastor, de un líder, de un mentor, hay que volver a pedir que la gloria de Dios venga a nuestras vidas. Si no nos habita Dios, algo más nos va a habitar. Si no es el Señor el que nos está tomando el lugar, porque no hay un vacío neutro. Cuando Dios se va, algo más está tomando el lugar. Aquí comienza un dolor en la vida de Saúl. Él se salió de la cobertura divina y el alma quedó expuesta a influencias malignas. Eso fue lo que se enseñó el domingo, las batallas del alma. Eso es lo que se enseña en el retiro espiritual. Eso es sanidad 1, eso es sanidad 2, punto. Ahí tiene las batallas del alma, situaciones que se tienen que resolver. Pero cuando nos salimos de la cobertura, entonces nuestra alma está expuesta a influencias demoníacas. Dice la escritura que un espíritu vino a atormentar la vida de Saúl. Fuimos ungidos por Dios, pero no caminamos con Dios. Se va a la presencia de Dios un día. El Espíritu Santo ya sientes que no te habla. No escucho a Dios, no escucho a Dios. Me siento como en un lugar oscuro. Me siento a la deriva. Así estaba Saúl. Y fue dominado por la envidia y el resentimiento. Una persona que el Espíritu de Dios se va de su vida es una persona que es dominada por el resentimiento, por la envidia. ¿Conoce usted gente envidiosa? Esto es una prédica aparte, solo de la envidia. En 1 Samuel 18:7, un niño llamado David aparece en escena. Desde el capítulo anterior, 17, mata a un hombre llamado Goliat, le da la victoria a Israel. Y las niñas de Israel no tenían TikTok, no tenían Instagram, no tenían Face, no tenían la cámara del iPhone, pero salieron con panderetes o panderos, con danzas. Y decían: David, Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl escuchó y dijo: ¿y quién es ese David que está usurpando mi poder? Y le entró la envidia a este hombre, le entró el resentimiento. Una persona que la presencia de Dios se va de su vida es una persona envidiosa, es una persona resentida. Y Saúl no soportó ver cómo Dios exaltaba a David, cómo Dios lo levantaba. El odio y los celos comenzaron a consumirlo. La envidia es un veneno lento que corroe el alma, que mata el gozo. Sientes envidia en contra de alguien, te estás comparando todo el tiempo con alguien. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón en este día, porque no vamos a pasar de ungidos a atormentados. Debemos permanecer en el gozo. Hoy tuvimos una reunión con el gobernador de Antioquia. Cuando llegamos al lugar, una persona X se me acerca y me dice: pastor, yo lo conozco a usted desde que comenzó la iglesia. Me acuerdo cuando empezó el restaurante y yo no avanzo. Yo no he sido capaz de avanzar. Y yo veo que ustedes hacen eventos grandes, y yo me desespero. Y yo la cogí, la miré a sus ojos y le dije: las multitudes y los eventos no significan nada delante de Dios. Dios le entrega a las personas capacidades de acuerdo a lo que cada uno puede sobrellevar. Pero tú lo que hagas, hazlo para el Señor. Lo que tú estás haciendo, créeme que nadie más lo podrá hacer. Y es más, te quiero decir, si le estás pidiendo a Dios una iglesia grande, no sé si sabes lo que estás pidiendo. Creo que no sabes que estás pidiendo, porque es mucha responsabilidad. No te compares, no entres en envidia, no entres en resentimiento. Caín vio a Abel y su alma se fracturó al ver que Dios aceptó la bendición de ofrenda que había traído Abel delante de su presencia. Y Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo que te voy a invitar a unos sándwiches. Abel, hace tanto que no vamos al parque Arby y he estado pensando que necesitamos más cercanía, tenemos que ser más filos. Un compartir filial. Ven conmigo al campo. Preparé unos sándwiches y he hecho un jugo de mora increíble, el que nos enseñó mamá allá en el huerto. Eva sabe preparar ese batido. Y se llevó a su hermano con lisonja y en el campo lo mató
por envidia. No pierdas la presencia de Dios sobre tu vida. La presencia de Dios te mantiene lejos de la envidia. La presencia de Dios te mantiene lejos del resentimiento. Una persona resentida y envidiosa es una persona que hace rato ha perdido la gracia y el gozo del Señor. Y tú y yo no nos vamos a dejar robar el gozo del Señor sobre nuestras vidas. La Escritura nos habla de otro hombre, José. Dice que cuando José contó los sueños a sus hermanos, los hermanos decían: ¿este quién se cree? ¿Cree que le vamos a servir a él? Y dice que cuando contó el segundo sueño, lo odiaron más, al punto que lo vendieron porque no se lo soportaban, porque la presencia de Dios estaba en José, pero sus hermanos estaban llenos de envidia. Y en esa condición cayó Saúl, el rey de Israel, el futuro brillante, el hombre que fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora está lleno de resentimiento, de envidia en contra de la vida de un hombre. Cayó en oscuridad mental, cayó en oscuridad emocional, tuvo arrebatos mentales en su vida, intentos de asesinato, pensamientos turbios, quizá una esquizofrenia que lo atormentaba, un espíritu de persecución. Saúl estaba siendo dominado por fuerzas que antes no estaban en él. ¿Por qué? Porque se fue la presencia de Dios. Y tú escuchas, ese hombre era un ungido, esa mujer era una ungida, ese hombre Dios lo usaba, esa mujer Dios la usaba. Hoy es el día que el Señor le dice a la iglesia: mi presencia sea primero sobre la iglesia. Y que podamos decir como Moisés: si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí, no me lleves a hacer nada. Diga conmigo: tu presencia primero. Ya voy aterrizando el avión. A mí me impactó cuando me comencé a ver la serie de David en una de las plataformas digitales. Muestran la historia de David y muestran un hombre enfermo, Saúl, con problemas mentales, porque la presencia de Dios se había ido de este hombre. Sin el Espíritu Santo, hasta la mente más sabia puede confundirse. Sin la presencia del Espíritu Santo, terminamos consultando lo prohibido, y yo lo llamo fuentes prohibidas. Saúl terminó visitando una bruja, una divina, en el que empezó a creer tener la respuesta. El ungido de Dios terminó recurriendo al ocultismo. El hombre que Dios separó para su gloria terminó visitando una hechicera, una mujer que le dijera que depararía su futuro. El que apaga la voz de Dios termina escuchando voces equivocadas. Saúl fue atormentado porque eligió rechazar la corrección de Dios. Se alejó de la fuente, se alejó de la paz, se alejó de la presencia de Dios. Hoy el Espíritu Santo no se va de nosotros como en el antiguo pacto, pero podemos retener, resistir la voz de Dios. Por eso Pablo dijo a la iglesia de Éfeso 4:30: no contristen al Espíritu Santo de Dios. Dios había prohibido la consulta a los hechiceros, pero como el rey, el hombre que tenía temor de Dios, termina tocándole la puerta a una hechicera, a una bruja, para que le diga qué será de su vida. Tu vida no está en las manos del hechicero ni de la bruja. Tu destino es brillante, tu destino es glorioso. Hay un llamado, hay un ministerio, hay un futuro de bendición. Si abrazas y si abrazo el propósito de Dios para mi vida, me toca ser paciente. No me toca entenderlo todo, sino esperar en los tiempos de Dios. Ahí está. Termino acá. A la casa de esta se conoce como la divina de Endor. Mucha tela para cortar ahí. Él le pide que le traiga a Samuel, porque él necesita la dirección. Estaba en ansiedad, estaba con un espíritu de persecución. ¿Te sientes así? ¿Te sientes en persecución? ¿Te sientes en ansiedad? ¿Te sientes como que el mundo te está dando vueltas? Vuelve a la presencia de Dios, vuelve a tu paz,
Él te puede dar la paz. Él te puede dar la paz. Él te puede recobrar nuevamente el gozo. Este hombre pasó de la unción a la tormenta, pero hoy yo te quiero decir, tú vas a pasar del tormento a la unción y a la restauración, porque es más glorioso lo que Dios tiene sobre tu vida y sobre la iglesia, el camino en esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Si esta palabra fue para usted, aplauda la gloria de Dios y colóquese sobre sus pies. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Mire, Raquel, ¿sabe qué pasó luego con Saúl? Loco, no dormía, en persecución, crisis mentales, esquizofrenia, desorden mental. Tenía que venir un muchachito llamado David a tocar el arpa. Y cuando tocaba el arpa, el demonio que lo atormentaba se iba. Porque hay hombres que portan la gloria de Dios. Y el que porta la gloria de Dios son hombres y mujeres que traen paz en medio de la tormenta. Tú eres la respuesta al tormento de otro. Tú y yo somos la respuesta a la aflicción de otro. Porque no se trata del arpa, se trata del que toca el arpa. Se trata de la unción de Dios real sobre nuestras vidas, sostenidas por un carácter del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo les voy a confesar algo. Yo estoy predicando con temor. Le hablo de un temor reverente. No me vea como que yo soy perfecto y me las sé todas. Aquí Dios me está recordando que podemos desviarnos si no mantenemos el oído constante al Señor. Dios guarde mis pasos, Dios guarde tus pasos, Dios guarde nuestras vidas. Saúl salió a la guerra, el ungido de Dios, 30 años, 32, creo que subió al gobierno, gobernó 72 años. Fue ante los enemigos, y cuando llegó a los enemigos se vio que ya iba a morir. Entonces él le dijo a su escudero: máteme, máteme. Yo no voy a dejar que me maten los enemigos. Hiéreme con la espada. Y él le dijo: no, yo no voy a tocarte. Saúl cogió la espada. Y así terminó Saúl. Cogió la espada y él mismo se quitó la vida. Un fin trágico, de ungido atormentado. Entonces hay una canción que vamos a cantar ahorita, de la oración de Moisés: si tu presencia no va conmigo. Estos días vamos a estar hablando solo de temas de la presencia, capturar la presencia, de estar en la presencia. Levante sus manos conmigo. Y hay una canción preciosa que yo quiero que usted cierre sus ojos, levante sus manos. Y todo lo que necesitamos es a Él. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad,
ser.